Vamos a repasar brevemente dos reliquias que vimos hace ya mucho tiempo. Fue de las primeras. Una es Samarcanda, el observatorio de Samarcanda, que era del siglo XV, que Ujú. os acordáis era aquel arco meridiano del que solo queda la parte baja, que está enterrado ya, y que era de un observatorio enorme, ¿no? Este era el observatorio de Ulugh-Bek, el que, bueno, está en Uzbekistán y que bueno, tenía esa forma de medir con una especie de proyección desde lo alto del edificio, era al fin y al cabo pues un arco meridiano. Y también vimos, hace no demasiado también, los observatorios del Jantar Mantar en India del siglo XVIII, esos que estaban en Benares, en Delhi, en Ujjain, Benares, Varanasi, y en Jaipur, que tenían un montón de artilugios para medir el día, para medir el sol de diferentes formas, ¿no? Diferentes tipos de relojes de sol. Pues bien, esos dos observatorios están muy relacionados y fijaos que son uno del siglo XV y otro del XVIII, pues nos vamos a ir hasta la antigua China, hasta la China de hace más de 1000 años, por lo menos de primera, porque vamos a ir hasta la dinastía Tang. Este es el emperador Xuanzong, que ya de él tenemos una, una referencia de que en el siglo VII, entre el siglo VII y el siglo VIII, pues se construyeron unos 20 observatorios que estarían dedicados a la medición del tiempo. De muchos observatorios de estos, o la mayoría de ellos, no ha quedado nada, pero quiero llegar hasta uno en concreto y que veáis el recorrido que tenía China en cuanto a la observación del cielo, y en concreto a la observación solar. Si os acordáis, en Samarcanda la obsesión de Ulugh-Bek era determinar la hora solar y determinar la localización también por varios observatorios y medir el tamaño de ese imperio, el imperio de que fue después Tamerlán, de un imperio mogol pues, muy, muy primigenio. Después tenemos al duque de Zhou. El duque de Zhou ya es del siglo XI y está relacionado con una serie de observatorios que se llamaba Zhejiangtai, que significa algo así como eh, la regla del cielo o algo así, ¿no? La medición del sol. De este hombre tenemos un libro, o en esta época tenemos un libro de matemáticas que se llama el Zhoubi Xuangong. El Zhoubi Xuangong es un libro que nos habla específicamente, o de matemáticas, de muchos conceptos, pero nos habla mucho de los gnomon y de esa forma de medir la sombra del sol a través de un palo vertical. De hecho, Zhoubi significa, o una de las traducciones es la del hueso fémur. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un hueso fémur o un palo colocado sobre el suelo proyectando sombra es un gnomon. Y en este libro de matemáticas se han encontrado referencias a conceptos relacionados con la mnemónica que se han encontrado en otros sitios de 23 siglos antes, perdón, o de 33 siglos antes, porque hay conceptos del siglo 23 antes de Cristo que ya aparecen o que están recogidos todavía en este libro 33 siglos después. Es impresionante. Y de esto pasamos ya a la dinastía del observatorio que yo quería traer hoy. Bueno, este es el libro de matemáticas, el Zhoubi Xuanglong, que bueno, tiene algunos conceptos de geometría y demás. Pero pasamos a la dinastía Yuan y en concreto al Kublai Khan. El Kublai Khan fundó el imperio mogol, es nieto de Genghis Khan y o esta dinastía duró desde a ver, lo tengo aquí apuntado, desde el siglo XIII hasta entrado el siglo XIV. Lo encuentro aquí, sí, desde 1276 hasta 1321. En esta época encontramos el observatorio que yo quería traeros y de este hombre hubo la intención de, a lo largo de el paralelo 114, el que hoy conocemos como el paralelo 114 este, según Greenwich, estableció una serie de observatorios para medir el tiempo, hasta 27 observatorios, de los cuales hoy quedan básicamente dos y uno el que vamos a ver hoy. Nos quedan los observatorios de Beijing, o de Pekín, que se ha estado usando a lo largo de muchísimo tiempo y ya no es el que fundaría el Kublai Khan, pero nos interesa y es el que trae hoy como reliquia el observatorio Gaocheng.
El observatorio Gaochen está en la provincia de Henan, y es esta especie de rectángulo. Es curioso, cuando vas a Google Maps, todas las carreteras están desviadas de donde tenían que estar unos 200 metros y unos cuantos metros al sur. No sé qué pasa, será que no estoy yo en la zona y entonces se me descuadra. Pero bueno, este rectángulo que veis es el observatorio, y en concreto la pieza o la construcción que vamos a ver hoy del observatorio Gaochen es una que está aquí en el centro de este complejo, que es una especie de torre que vais a ver enseguida. El observatorio Gaochen es un gran gnomon. Se compone de dos partes. Una sería la torre, que tiene unos 9 metros hasta el piso donde se usa, donde se toman las mediciones, donde se proyecta la sombra del sol, pero con unas construcciones que hay para defender de los elementos, un poco del viento, del sol, pues llegaría hasta los 12 metros de alto. Es como una gran fortificación con dos escaleras en los laterales. Está hecho con unos paramentos de roca y mampostería, pero que están inclinados para asegurar la estabilidad. Este observatorio es de finales del siglo XIII, del 1271 más o menos. Entonces fue cuando se diseñó. Y la otra parte casi tan importante, más importante que la torre, es lo que se llama el Shigui. El Shigui se traduce como la regla del cielo, la regla para medir el cielo, que sería el sitio donde se proyectaría la sombra del gnomon. El gnomon sería una barra horizontal, como habéis oído, una barra horizontal entre las dos casetas que coronan esta torre, que lo podéis ver en la foto. Y por supuesto está orientado el gnomon, pues se discurre desde la torre hacia el norte, ¿no? Puesto que esto es también una especie de arco meridiano, pero sin ser un arco. Es una línea horizontal que parte de la base de la torre y que sirve para tomar medidas en el meridiano, en el sur, del paso de los astros, principalmente del Sol. El gnomon es muy curioso porque, bueno, aquí veis las dos chozas o las dos casetas que hay construidas en lo alto de la torre, y entre ellas es donde se dispone en la barra horizontal para proyectar la sombra del sol. El gnomon, como veis aquí, tiene dos líneas que corren a lo largo de todo el gnomon, que tiene unos 31 metros de largo, más de 31,19 metros de largo. Esas dos líneas se usaban para llenarlas de agua, sería como un carril de agua, y asegurar el nivel. Puesto que el agua, pues, está siempre nivelada, pues se aseguraba que no había perdido el gnomon base en ninguna de las partes a lo largo de todo el gnomon. Se podían conseguir mediciones en la escala que tenía pintada o que tenía dibujada este gnomon, mediciones de una precisión de 2 milímetros. Es decir, podíamos distinguir una medición de la sombra hasta 2 milímetros. Hay otra serie de artilugios alrededor de este observatorio que nos recuerdan algunos que ya vimos en Yantar Mantar, como esta especie de relojes de sol de cuenco, en donde un gnomon que parte de la base de cuenco, pues nos proyecta la sombra dentro, y dentro tenemos esas líneas que serían la proyección esférica, o sea, la proyección esférica de lo que vemos en todos los relojes de sol, de los que nos enseña Isabel, pero en una esfera real, ¿no? En un cuenco real. Aquí tenéis un dibujo que he encontrado por ahí del complejo del observatorio de Gaochen, con toda la torre y el gnomon que discurre. Y para que veáis cómo, bueno, aquí tenéis una sección más detallada de cómo está la torre y el gnomon que discurre hacia el norte, ¿no? Fijaos que el gnomon se llega a meter incluso en la base de la torre. La torre tiene una hendidura justo donde está el gnomon para las mediciones más verticales. Es decir, si tuviésemos un sol, que no pasa aquí, que llegara vertical hasta el suelo, o una estrella, también podría usarse, podríamos tomar la medida, puesto que hay una vertical libre hasta el gnomon. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se tomaban las mediciones solares. Las del solsticio, esto está en francés, la del solsticio de verano, pues sería la más cercana a la base de la torre. Veis que queda dentro de la proyección de la torre, puesto que el sol estaría muy alto. Las de los equinoccios, que quedaría más o menos mediada, y la del solsticio, que casi llega al final del gnomon, pero el gnomon todavía es un poco más largo. No tendría sentido que no pudieran medir el sol en en todo el año, y entonces el gnomon se extiende un poco más del sol más bajo que hay en esta zona del mundo.
Y aquí tenéis esta imagen, creo que es muy interesante porque es una foto desde las casetas de lo alto de la torre hacia el gnomon en un momento en el que el sol está proyectándose. Y podéis ver cómo una sombra rectangular cruza por medio de ese gnomon, de esa regla, para recibir la sombra, y ahí se podrían tomar las medidas. Es muy difícil conseguir imágenes, siempre son las mismas las que se repiten en internet, y cada vez que intento meterme en una página me avisa de que me estoy metiendo en un lugar no seguro o algo así. Yo que sé qué pasa con el internet en China, es difícil de contarlo. Va a haber que Y ir allí quería, pues, a tomar medidas, Jesús. hay Vamos a que ir a tener que verlo mandar a allí, alguien de la sí. agrupación allí, yo creo. Claro. Estos son destinos astronómicos, o sea, podéis ir tomando En nota. China el internet está todo capado y hay muchos programas que no funcionan, como por ejemplo el Facebook. El Facebook no, sí, no va, ni el WhatsApp. Ellos Yo tienen supongo otro que será algo sistema, el así. WeChat. Y al revés también, para Occidente acceder a las páginas chinas, los navegadores se vuelven un poco locos, me parece. Ya Sí, habéis sí. visto lo que pasa con el Google Maps, incluso que se desvían las indicaciones. Bueno, esta es una foto que he cogido muy antigua, ya del Observatorio de Pekín, pero el Observatorio de Pekín ha estado evolucionando a lo largo de siglos y bueno, aunque tiene muchos instrumentos que serán muy antiguos, no es de la época, de esta época de Denfeng o del Observatorio de Gaochen del siglo XIII, de final del siglo XIII. Así que las mediciones, por cierto, que se cogieron en 1281 en el Observatorio de Gaochen nos dieron un año de 365 días, 5 horas, 49 minutos y 20 segundos, que era igual, era la misma medición que se tomó para el año gregoriano 300 años más tarde, y que se sabe que Laplace contrastó sus mediciones con las tablas que se habían conseguido en este observatorio siglos antes de que él existiera, o que él escribiera sus trabajos. Como digo, había 27 observatorios a lo largo de esta línea del 114 este, desde Greenwich, no sería exactamente ahí, pero todos se han perdido excepto Gaochen y, bueno, Pekín, que está un poco desviado. Gaochen es lo único que nos queda de ese empeño de la dinastía Yuan por medir el tiempo en el sitio que consideraban sus antepasados que era el centro del mundo. Gaochen se consideraba, a alguien le pareció aquello el centro del mundo, y por eso se estableció un observatorio allí. Y bueno, esta es la reliquia que os traía, y como no podía faltar pues una imagen de esos soles y esas estrellas nocturnas en las que se tomaba las mediciones en este observatorio chino de Gaochen.